Nuevo bloque en Entre Líneas. Vamos a hablar ahora de la situación de las ventas minoristas en la provincia de Córdoba y del nivel de inflación que Sí. se dio, según el Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, en el mes de julio, que terminó en el 2,05%, por lo cual, bueno, ahí si se refleja a nivel nacional, habría como una vuelta a un crecimiento muy leve del proceso inflacionario durante el mes pasado, ¿no? Sí, una medición que termina siendo siempre muy precisa con respecto Sí. después al dato oficial. Acá tenemos algunos datos, la inflación de julio del 2,05, el acumulado de este año hasta julio 19,3 y 33,8 interanual. ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre? 1.997.833 pesos. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Por mes para no ser pobre, una familia de 4 personas. Así es, una familia tipo. También hay datos muy interesantes con respecto a la sostenibilidad de los comercios con este nivel de ventas, Porque sigue cayendo el nivel de venta, ¿no? porque el consumo y la venta siguen cayendo, Claro, comparado con el mismo mes del año pasado, que ya no era precisamente bueno, sí. no viene siendo bueno el consumo. Bueno, vamos a hablar con Germán Romero, ¿no? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Marco González, un gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Bueno, todos números preocupantes, Germán, ¿no? Por un lado, la inflación de nuevo 2,05, caída de consumo, los comercios preocupados por su propia supervivencia, ¿no? Bueno, es una alta preocupación que mantenemos de nuestra institución, obviamente, la situación de los comercios, que hace meses vienen sufriendo una caída en las ventas, hace 10 meses que tenemos este nivel interanual de una caída en volumen cercano al 8%, desde 7,4 hasta 8,7, es decir, no repunta, nada hace pensar que fuera a repuntar. Esta situación se vive ya desde fines de 2025, pero la expectativa de los comerciantes era distinta. Claro. Consideraban que el primer semestre iba a ser mejor a su criterio, sin embargo no lo fue. Hoy las puertas de la realidad lamentablemente están apurando algunos cierres, algunas ventas, algunos alquileres de comercio, porque se ha vuelto insostenible. De hecho, en este informe que hemos realizado en el mes de julio, hicimos una encuesta de los comerciantes donde da cuenta que el 32% de los comercios considera que de no mejorar el nivel de ventas, que no hay indicio de que así fuera a ser, el 32% no lo va a poder sostener más de un año. El 68% considera que sí, puede superar el año, pero digo, dentro de ese año hay quienes consideran que en 3 meses tienen que cerrar, 6 meses y demás. La situación es caótica, obviamente, que está ligado al consumo familiar, ¿no? Digo, por eso siempre queda en segundo plano la situación del comercio, porque siempre se pondera la situación, obviamente, de las familias con lo que están padeciendo. Los indicadores sociales no dan cuenta de ninguna mejora. Vos recién decían ustedes el número de lo que es la canasta básica total, casi 2 millones de pesos para no caer bajo la línea de pobreza, y esa línea, ese importe, no contempla alquiler, ¿no? Por eso Claro. quienes alquilan solamente tienen que destinar un mayor número que realmente se vuelve inviable para el nivel promedio de ingresos que tiene hoy la Argentina. Hay que muchísimas familias que no llegan a ese ingreso. No, indudablemente no, por eso los indicadores sociales que habitualmente hacemos, que durante el mes de julio lo hemos ampliado, dan cuenta de eso, ¿no? Cuando decimos que un 57% de las familias no alcanza satisfactoriamente la canasta básica alimentaria, nos referimos a que no están el abanico de alimentos, aunque sea mínimo esencial, no hay fruta, pocos lácteos, poca cantidad de carne, pero este mes quisimos avanzar un poco más y de allí surge el dato más doloroso, realmente desgarrante, se puede decir, que en las familias donde habitan menores de edad, en un 27,8% de los hogares hubo niñas, niños y adolescentes que se tuvieron que privar a alguno de ellos de poder comer la cantidad necesaria o restringieron sus porciones porque el dinero no alcanza. Y cuando eso lo extrapolamos al segmento de adultos, nos encontramos con que en el 38% de los hogares, algunos de los adultos o todos tuvieron que recortar sus porciones y puntualmente recortar directamente ingestas en pos de que puedan hacerlo, puedan ingerir alimentos su hija o hijo. Digo, claro. eso es más alarmante, más duro, que están correlacionados con esta caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y sobre todo el endeudamiento de la gente. Germán, y la expectativa está hacia adelante, que cada vez parece que hay más que coinciden en que no hay mucho sustento de que vaya a cambiar esto. ¿Por qué crees que se está dando esto? ¿Están viendo que el bolsillo de la gente no va a mejorar?
No, indudablemente no, porque cada mes, digo, por más que la inflación parezca posca, que no la es cuando un 33,8% de inflación acumulada, las paritarias siempre por debajo de ese porcentual mensual. No, que la baja de la inflación por sí misma no mejora el poder adquisitivo, porque si los sueldos suben el 1% y la inflación es el 2%, pierde el sueldo. Pierde, pero a pesar de, digo, además de hecho hay una realidad, nosotros la hemos visto, la venimos viendo y lo hemos plasmado ahora. Los alimentos subieron casi más de un 37% en el último año, superando la inflación. Es decir, la inflación pega más en los bienes esenciales, donde mucha cantidad de familias, y sobre todo los estratos medios y más vulnerables, destinan una mayor cantidad de dinero. Es decir, que para ese sector poblacional la inflación es mayor. Digo, se siente más, se percibe más allá que se está trabajando con encuesta nacional de gasto de los hogares 2004-2005, pero la realidad es que la inflación es mayor. Ahora tampoco indudablemente sirve si tuviéramos una inflación del 10% a costa de una caída abrupta del consumo. El consumo interno, sobre todo a nivel de comerciantes, de comercio minorista, realmente está paralizado. Realmente está paralizado, se compra lo justo, necesario, básico. Clientes incluso, no solo que no se ha perdido clientes, sino que hay mayor caudal de clientes, porque obviamente quienes iban a una gran superficie hoy se vuelca a la compra diaria, pero obviamente que todos esos clientes y clientas compran menos porque no le alcanza el dinero. Germán, vos tocaste un tema, dijiste la mora de las familias, la deuda que está acumulando, que generó incluso comentarios de Caputo y del propio presidente de la Nación. Esto que dijeron, lo que dijo el presidente diciendo, bueno, que se hagan responsables, la gente tiene que gastar hasta donde le da el bolsillo, ¿pensás que forma parte de un desconocimiento de la realidad diaria de las familias? Uno ve el relevamiento que hacen ustedes, las familias se están endeudando para comer, no es para darse un lujo, ¿no? Creo sinceramente que no hay desconocimiento, digo, indudablemente el Ejecutivo no puede tener funcionarios, menos comenzando por el presidente, por un desconocimiento. Creo que es puntualmente negacionismo. Yo lo escuchaba al presidente anoche que decía que nadie le puso una pistola en la cabeza a la gente para que se endeude, y yo le diría al presidente claramente que muchas veces cuando un padre o una madre no tiene para darle comer a sus hijos, digo, figurativamente es un zumo en la cabeza, ¿no? Como acostumbramos a decir los argentinos. Claro, la pistola en la cabeza es cuando dan las 12 del mediodía. Sí. Claro, Marco, digo, ciertamente nosotros estamos culminando en la cuarta edición del nivel de endeudamiento de las familias argentinas, un estudio que hemos realizado durante julio en todas las provincias, las 23 más Cava, y nos arroja el global el mismo resultado, 90%, ya lo vamos a tener por la semana próxima, Dios mediante, 90% de las familias tienen deuda en Argentina. Eso no varió, lo que varió es la composición interna de esa deuda. Quien tenía una deuda de esas familias, ahora tienen 2 o 3. Aquellas familias que pagan de manera regular, hoy están muchas, la mayoría de ellas en gestión extrajudicial o judicializada, muchas familias con embargo de sueldos o con cuentas bancarias bloqueadas. Digo, la situación es grave. Y lo que encabeza el nivel de endeudamiento nuevamente es la tarjeta de crédito, y nuevamente dentro de la tarjeta de crédito la principal causa de esta deuda que se refinancia, que se paga en usura realmente de intereses, es por la alimentación. Es decir, las deudas que tomaron los argentinos no era para un beneficio propio, para mejorar su calidad de vida, era para sobrevivir. Para eso están endeudados los argentinos y argentinos. Claro, no cambió la deuda, cambió la posibilidad de afrontarla. Cambió la posibilidad de afrontarla, claro. Y que de los ingresos, eso que hablamos recién, que a duras penas pueden llegar quizás alguna familia con 2 ingresos a cubrir el monto de la canasta básica total, hay un gran porcentaje que se tiene que destinar al pago de deuda, más allá de los servicios, del alimento, del alquiler y demás. Por eso digo, más allá de la línea de ingresos, hoy tenemos una situación práctica y real de pobreza e indigencia que no va a estar medido. Claro. Germán, y en el negocio de los almaceneros, esto de la mora, ¿cómo está impactando? Bueno, lamentablemente mal, digo, porque hoy tenemos 85% de las familias de Córdoba, que es la media nacional prácticamente, debió financiar alimentos en julio. Pero claro, hay un 40% al fiado, 38% con tarjeta, porque la tarjeta viene bajando a cuenta de que se ha saturado los cupos, no se pueden pagar los resúmenes, se paga el mínimo. Pasaron al fiado, pero el fiado encontró su techo porque lamentablemente los comerciantes hoy tienen que vivir con una mora de 28%, incobrabilidad del 18%, que le genera un quebranto. Digo, es preocupante todo para el comerciante y para las familias también, porque han cercenado sus únicas 2 vías de acceso a la alimentación, como es la tarjeta de crédito y el fiado.
Claro, con esta perspectiva es muy difícil imaginar, ¿no? Con paritarias que van atrás de la inflación y con familias que ya están endeudadas, con lo cual su economía está muy limitada, es muy difícil imaginar un repunte del consumo en el segundo tramo del año, ¿no? No, indudablemente, digo, el REM del Banco Central de la República Argentina considera para el segundo semestre un crecimiento del PBI del 3,3%. Sin embargo, sitúa la tasa de desempleo en 7,7%, es decir, la mejora que va a haber en el sector minería, quizás tecnológico, agro, no se van a traducir tampoco a una mejora de la situación del empleo, y si no hay empleo, indefectiblemente tiene que ver con esto del consumo. Digo, si no repunta la microeconomía, algo tiene que hacer urgente el gobierno nacional, por más que, digo, con el consumo y con la deuda, por más que diga que son acuerdos entre privados, como le escuchaba decir el presidente, hay una responsabilidad también, ¿no? Cuando te ajustan la boleta de energía eléctrica, del gas, del agua, un 300, 400%, y los salarios están pisados también por el gobierno nacional, las paritarias, indefectiblemente hay una responsabilidad que sí le compete al Estado. Germán, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Edu, por favor, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bueno, Germán Romero, son muy preocupantes los números, ¿no? Sí, claro. Y esto sí marca, más allá de la cuestión de algunos sectores que están andando bien, esto sí marca el día a día de la gente, ¿no? Sí, el tema es la sustentabilidad de esto, ¿no? ¿Hasta cuándo, digamos? Hoy había una encuesta que se reflejaba hasta dónde piensa aguantar la gente esta situación, digamos. Y había la mitad que ya no aguanta más. La mitad contestó, sí, claro, no aguanta más. Y después estaban los que aguantaban 6 meses, los que aguantaban hasta las elecciones, pero la mitad ya no aguanta más, digamos, ¿no? Sí. ¿Y esto políticamente es sustentable? Claro, el tema es la construcción de expectativas que tiene que generar siempre un gobierno. Porque decía algo, Germán, que es cierto, ¿no? Una cosa es aguantar cuando pensás que dentro de poco la realidad va a ser distinta y va a ser mejor. Y otras cosas es aguantar y ver para adelante que o va a ser igual o va a ser peor. Sí, no se sabe hasta cuándo. Claro. Y la política, más una política o una gestión que quiere reelegirse, sí o sí necesita construir expectativas. Hay una pregunta que es interesante para hacer y que es interesante para ver cómo va evolucionando la respuesta. Un gobierno con estos índices, normalmente, ¿es reelecto? ¿Puede ser reelecto? Claro. ¿Qué pasó en las últimas veces que Claro, ocurrió? ¿qué pasó en las últimas veces que ocurrió? Bueno, ahí será el gobierno el que tendrá o no la capacidad de decir, bueno, estaremos mal, pero hacia adelante la expectativa debe ser esta, y generarle credibilidad a esa construcción de expectativa, o será la oposición, si es que tiene la capacidad de construir una contraexpectativa, de decir, bueno, esto ya no da para más, nosotros ofrecemos esto que puede ser mejor. En ese juego va a estar la definición el año que viene, si bien falta muchísimo, sí, pero si esto no mejora, ya hay indicios de que empieza a acomodarse esto, ¿no? Claro, si el día a día de la familia no mejora, si el 85% se endeuda para comer, bueno, eso tiene correlato y tiene consecuencias en la política electoral. Habrá que ir viendo si el gobierno tiene la capacidad de construir un relato que genere una expectativa positiva, o si es la oposición la que puede capitalizar esa situación de la economía que hoy es negativa. Así es. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Vamos. Enseguida volvemos aquí en Entre Líneas.